Muy buenas noches, muy buenos días o muy buenos medios días. Están en el canal de Romani Periodista y les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy, el tema del día de hoy es, es un tema que me costó mucho trabajo elegir. Déjenme les cuento, porque una amiga muy querida eh, me comentó que estaba en su casa en Austria. Ay, y de repente pensé, wow, ¿cuántos personajes hay en Austria de los que yo podría hablar? Y les voy a hablar, desde luego. Pues yo creo que el primero debe ser, pues, Mozart, que nació en Austria. Bueno, pero no solo Mozart, también, ay, dije, pues también está Strauss, los vals, eh, todo este movimiento y dije, uy, empecé a pensar en los grandes personajes de Austria. Muchos son músicos y grandes músicos. Pero hay alguien en especial que no es músico y que dio y aportó una ciencia que hasta el momento nos ha ayudado a todos y ha sido el precursor y el padre del psicoanálisis, y es Sigmund Freud. Entonces, yo les debo Mozart, que su vida no fue como la película de Amadeus, 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 Amadeus. No, 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 no. Ni Salieri fue así. No, 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 no. No fue así. La película está un tanto cuanto desfigurada, pero él también nace en Viena. Viena fue la ciudad del arte, la ciudad que ha tenido diferentes dominios dentro del mundo cultural, pero hoy me voy a referir a uno precisamente de el siglo, prácticamente lo que ha sido el siglo pasado, y es Sigmund Freud. Um, Él nace en Austria y se va a Londres y en Londres fallece en 1939 y en Austria coincide con que está en 1856. Entonces tuvo un largo periodo de vida. De hecho, él vive las dos guerras, la Primera Guerra Mundial y parte de la Segunda Guerra Mundial con la invasión nazi a Viena, a Austria. Y Sigmund Freud, pues es un hombre que ha dado mucho que hablar porque cambió la historia y la percepción de la conciencia humana, del psique humano y sobre todo dio origen a que este psique fuera analizado y es el padre del psicoanálisis. ¿Cómo empieza esto a Freud a llegarle? Definitivamente hay una escuela que ya presentaba tesis acerca de muchos padecimientos mentales y esta es la escuela alemana. De esta escuela alemana, obviamente, el doctor Sigmund Freud primero se recibe de medicina y después toma la parte de lo que se conocía de esta parte que era la medicina de la mente, o sea, lo que propiamente después llamaríamos psicología. Y él tiene diferentes planteamientos en su vida, pero lo que más le impresiona, una de las partes que más le impresiona, son los estudios acerca de la mujer y acerca de la histeria, que finalmente siempre era atribuida a las mujeres. Entonces él pone su consultorio y ahora que está mi amiga por allí por Viena, ojalá vaya, ahí todavía se conserva la casa museo de Sigmund Freud y
que además es chiquita y es lateral, no sé, es así como que muy breve muy angosta, pero eso así le gustaba a él. Habría que psicoanalizarlo para saber por qué. Pero ¿qué es lo que nos brinda Freud? Nos brinda un estudio y una posibilidad a las mujeres de liberarse, de ir a dar a los manicomios que ya existían en este tiempo y mucho tiempo atrás y ser tratadas por la histeria como una enfermedad únicamente femenina y nada más. Uno de los primeros avances de él es que las primeras formas en que él toma su terapia es decir, da su terapia, porque bueno, también tomaba terapia, no me equivoqué, es acerca de la hipnosis. Él mediante la hipnosis lograba llegar a la parte del inconsciente. Y entonces él toma que existen tres aspectos en la psique humana, lo que es el ego, el alter ego y el yo. De esta manera, él descubre que una cosa es lo que estamos en la vida real nosotros, en nuestra vida cotidiana, otro es un pensamiento que constantemente juega, que es nuestro alter ego, yo quiero ser, yo quiero estar, y otro yo no puedo, yo soy menos. Entonces hay este juego de egos que él descubre y a los que va a llamar así, tal como yo se los estoy mencionando en esta ocasión. Mediante la hipnosis también descubre que hay muchas partes de la histeria que tienen que ver con una sexualidad reprimida en las mujeres, que son de sus primeros estudios. Al principio tiene algunas fallas porque las mujeres no terminaban de decir las cosas como eran, porque todavía había muchísima represión. Entonces, él empieza a tomar una de los grandes descubrimientos del psicoanálisis, que es la asociación de palabras. La asociación de palabras es una manera rápida para llegar al inconsciente con tal velocidad que el inconsciente no tenga tiempo de presentar barreras, de colocar mentiras o bien, como quien diría, bloqueos fuertes. Entonces, él empieza a practicar la asociación de palabras. Es decir, yo te digo azul, dime lo primero que se te venga a la mente y dices pescado. Hay algunas asociaciones que son tremendamente lógicas ahora, pero en ese tiempo en que Sigmund Freud aplica estas teorías no son tan tremendamente lógicas, porque él las preguntas que asociaba eran pluma y entonces no lo asociaban forzosamente con escribir, sino por ejemplo con sábana o manzana, y entonces la gente lo asociaba con horno, con pay, y de esta asociación de palabras él va juntando y va tomando y percibiendo un esquema ya bien fuera de neurosis, de histeria o de esquizofrenia, que también puede darse mediante la asociación de palabras, que sería como la entrada para el psicoanálisis. No quiere decir que con esto él determinara esas enfermedades. Estoy platicándoles y queriendo ser muy explícita en estas herramientas que Sigmund Freud se da a la tarea de buscar de día y de noche, porque era un obsesivo, para poder llegar hasta encontrar los motivos o los por qué de esta gran represión. Uno de sus siguientes herramientas, que ya les dije, ya les hablé de dos. Una es la sinopsis y hipnosis. Es que soy escritora. Ay, yo misma me delaté. La hipnosis. Otra segunda es la asociación libre de palabras. Desde luego que la tercera es donde él dice, bueno, tenemos una parte inconsciente,
una parte inconsciente que son como pequeños monstruos que viven dentro de uno y que van siendo bloqueados para no salir. Uno puede decir, sobre todo, y él habla mucho de la represión sexual y también la represión sensual. O sea, las mujeres no podían expresar lo que querían, ni los hombres tampoco. No había esa libertad, ni siquiera la hay ahora porque sigue existiendo el psicoanálisis como una posibilidad de aliviar, de sacar estos traumas que se quedan dentro de uno y que van formándose dentro del inconsciente y el inconsciente los va cubriendo de eventos de tal manera que el trauma no se ve. Si el trauma pudo haber sido muy ligero, esto se va a ir recubriendo y recubriendo y recubriendo hasta formar un gran iceberg. Y él habla del iceberg y dice que nosotros en el consciente, en la vida cotidiana, solo vemos la punta del iceberg, pero que el iceberg es enorme y para conocerlo tiene que existir técnicas. Técnicas para deshabilitar también el desorden mental que provoca precisamente estas llegadas del inconsciente que pueden llegar hasta ser una ruptura entre el inconsciente y el consciente. Y es decir, allí se dan las grandes enfermedades mentales. ¿Y cuál va a ser entonces la siguiente técnica que implementa Sigmund Freud? Pues es la interpretación de los sueños. Dice, nosotros no soñamos nada por casualidad. Todos los sueños son los remanentes de la realidad, que de una o de otra forma quedan en el inconsciente y que se manifiestan en diferentes periodos del sueño y de diferentes maneras, siempre ocultando los traumas y siempre teniendo que ser analizados. Y la clave, una de las claves principales que él da para el psicoanálisis es precisamente la interpretación de los sueños, que es uno de sus libros y de sus tratados más famosos, el cual es altamente recomendable de leer. También, desde luego, teniendo en cuenta estos asuntos que han generado que a Sigmund Freud se le conozca como el padre de la psicología, pero más que nada como el padre del psicoanálisis, porque eso es lo que él era. Ponía a sus pacientes en el famoso diván y desde el diván él analizaba y cuestionaba y ponía sus notas. Esto a la larga le fue atrayendo gran fama porque él presenta dentro de la corriente alemana en donde encontramos, ay, bueno, un grande, yo lo amo, lo adoro, me encanta, a C.G. Jung, que es también otro psicoanalista, que va a ser amigo de Sigmund Freud, pero también va a ser rival en contextos, porque no utilizaban las mismas formas para curar los mismos males. Entonces cada uno tiene su visión acerca de cómo llegar al inconsciente. Lo que sí es que el reconocimiento del inconsciente y el manejo del inconsciente es bastante similar en ambos teóricos. Sin embargo, Jung se va hacia otra amplitud que ya algún día, si ustedes quieren y no se aburren con esto, yo con muchísimo gusto se los platicaré, porque Jung es uno de mis autores favoritos. Entonces, regresando a Freud, que fue contemporáneo a Jung y con el cual pudo compartir, al igual que con toda la escuela alemana, todo lo que él sabía del inconsciente, es rápidamente reconocido porque logra curar a varios pacientes. Cuando Sigmund Freud comienza a curar, él comienza también a hacer un relato de sus pacientes. Son libros que están también reconocidos en donde Freud va contando cada uno de los casos y también de qué manera él
pudo ayudarlos a salir adelante. Y también sus propios psicoanálisis de él, de sus propias histerias, sus neurosis, uh, de sus necesidades, de sus obsesiones, porque él en un momento dado también conoce de este tipo de cosas porque se observa a sí mismo y él es su propio conejillo de Indias, lo cual me encanta porque debe haber sido un genio para poderse auto-psicoanalizar. Y lo fue porque él tenía una dependencia muy fuerte hacia el puro y llegó a tener cáncer de lengua por el puro, porque siempre le gustaba traer su puro. Y también, obviamente, él hace un relato de todo lo que significan los puros y toda esta sexualidad en los objetos, que posteriormente la misma escuela alemana, con el nombre de Bauhausen, va a retomar en otros estilos, formas y con otros teóricos, va a retomar este asunto de los objetos sexualizados de los que habla Sigmund Freud. Es interesantísimo lo que propone la escuela, porque así es toda una escuela Bauhausen. Entonces, allí es otra situación que se deriva de la grandeza de Sigmund Freud, que sí logra curar gentes y además él en un momento dado tiene una adicción muy fuerte pues a un opiáceo y eh, él la tomaba pues como, como quería, era un asunto de la época y en un momento dado dice la voy a dejar y Sigmund Freud la deja. O sea, logra vencer una de las adicciones más fuertes que hay hacia una de las drogas más fuertes que hay. Entonces, desde ese momento, él conoce y reconoce los momentos y las virtudes para vencerse a uno mismo y que nada te va a crear una discapacidad mental. Y por eso él deja este opiáceo o cocaína, como le quieran ustedes llamar, pero es una de sus grandes adicciones que él decide dejar y lo deja. Y esto sin que le provoque ninguna segunda adicción o algún otro problema, simplemente decide hacerlo, cosa que no decide hacer con sus famosos puros porque le gustaban y bueno, finalmente sí lo terminó dejando. Las últimas crónicas hablan de que lo dejó el puro porque, pues, hombre, tenía cáncer y sin embargo, pues esto ya fue casi en los últimos momentos de su vida. ¿Qué tan importante fue Sigmund Freud para la ciencia? Yo les estoy hablando poco de sus grandes descubrimientos. Hablé de 3 de sus principales técnicas, pero tuvo más. Sin embargo, es muy importante si algún día ustedes gustan entrar dentro de este asunto de qué es lo que nos pasa, por qué nos ponemos tan mal y cómo ayudarnos, leer un poco a Freud, a la escuela freudiana, créanme, no cae nada mal, porque él dice que el inconsciente se revela de diferentes maneras. Me encanta la manera en que él habla de cómo este inconsciente, este iceberg va saliendo y cómo podemos reconocer que la culpa no existe, que eso es maravilloso. La culpa no existe, existe la responsabilidad. Eso es importantísimo, que la gente no se debe sentir culpable de nada, de sentir nada ni de proponerse nada, sino de ser responsable frente a los actos que se han cometido, que esto es muy difícil. Me encanta también en Freud que para él el olvido no existe. El olvido también es un mecanismo de defensa. Y bueno, si yo les hablo de los mecanismos de defensa, pues miren, no termino como en 8 videos, porque los mecanismos de defensa los tenemos todos. Incluso el olvido es un mecanismo de defensa. Freud dice que no existe el olvido.
que nada olvidamos, que simplemente nos defendemos de aquello que nos hace daño y nos queremos meter en el olvido. Hay frases de él que son verdaderamente maravillosas y yo les invitaría a que ustedes las conozcan y las busquen un poco, sí, porque pues yo realmente no las recuerdo todas. Es, Esto es como siempre, pues un poquito improvisado de lo que yo he aprendido a lo largo a lo largo de mi vida y de mi admiración por Sigmund Freud, que siendo de origen judío y habiendo nacido en Viena, le llega la historia también a él en un momento crucial en que se da la invasión nazi exactamente a Viena y sin embargo el doctor Sigmund Freud por sus méritos personales es no es enviado a ningún campo, no es requerido por ningún asunto judío, se le da el permiso a él y a toda su familia de salir y refugiarse en Londres, en donde él, pues, imagínense para lo que les estoy hablando de la Alemania nazi que está en su apogeo en que 38, en 38, que es la invasión total ya de Viena, pero acuérdense que fue paulatina, o sea, no llegaron exactamente, pero que dijeron, esta casa se respeta, porque es la de un gran teórico de la humanidad, de un gran doctor. Y Sigmund Freud sale de Viena camino a Londres, respetado por las tropas nazis. Esto a mí me parece muy digno de ser contado para que vean el respeto que se le merece al doctor Sigmund Freud y que finalmente iba a morir en Londres con su familia y que íbamos a tener también muy cerca de él siempre a su hija menor, Anna Freud, que también hace crónicas acerca de él. Él solamente visitó los Estados Unidos en una ocasión y fue acompañado del doctor Carl Jung, que también fueron muy amigos y que a pesar de que no coincidían en sus teorías, entre ambas teorías se puede dar una muy buena explicación de lo que es el psicoanálisis. Así es como Freud comienza esta escuela psicoanalítica que después seguiría en grandes teorías, con grandes expectativas, pero la genialidad de Freud está allí, estará por siempre y además sus teorías siguen siendo perfectamente válidas como escuela, como como una aplicación psicoanalítica. Hay gente que es profundamente freudiana para su tratamiento, hay gente que es gestalista, hay otras personas que, son diferentes y diferentes escuelas, pero que definitivamente todas provienen de la genialidad de Sigmund Freud. Y cuando pienso en Freud, digo, si siempre ilusiono, me ilusiono con algunos personajes y me hubiera encantado a mí conocer a Freud, vivir ese tiempo, esa Viena y poder llegar a su puerta y entrevistarlo, entrevistarlo con todo esto que ahora ya sabemos y que ha sido la salvación, la curación de muchas enfermedades mentales y que sigue siendo pilar de la psicología y del psicoanálisis moderno. No importa si haya llegado Skinner, si hayan llegado, diferentes nombres, diferentes escuelas con diferentes propuestas, todas muy válidas. Sin embargo, Sigmund Freud sigue siendo hoy, mañana y siempre el padre de la el padre de la psicología y lo más importante, el padre del psicoanálisis. Y ojalá podamos abundar y ojalá les haya gustado este tema, que yo sé que es difícil, pero que ustedes podrán entender y preguntarse. Y sobre todo, lo más importante, entender que nadie es culpable,
que la culpabilidad no existe, que la palabra culpa hay que cambiarla socialmente por responsabilidad. No somos culpables, solo somos responsables. Esa es una de las grandes cosas que nos ha dado Freud y también los mecanismos de defensa. No digas que esto lo olvidaste simplemente por algo que te duele, no lo puedes recordar. En pocas palabras, muchísimas gracias. Yo les recomiendo la interpretación de los sueños. Sé que es un libro un poquito difícil de leer, pero, pero vale la pena, porque muchas veces la gente dice, ¿y qué significa tal sueño? Soñé tal cosa y me atormenté en esto y en lo otro, y tal vez si ustedes leen este libro de la interpretación de los sueños, puedan encontrar varias respuestas a sus propios sueños o a las de sus hijos. ¿Y por qué no? También aunque estemos ya grandes, siempre es bueno tener una lectura de este tipo, que no es precisamente una lectura romántica, es una lectura científica, pero yo estoy segura que les va a ayudar de algo en la vida, el conocer cómo se manejan el ego, el superego y el alter ego. Si ustedes llegan a comprender esos tres conceptos que conviven en una sola persona y que nos hacen actuar de tal o cual manera, el mundo, este mundo, sería mucho mejor. Muchas gracias por su atención. Denle amor a todo aquel que esté cerca de ustedes. Hablemos con la verdad, no con las culpas, sino con la responsabilidad. Y por favor, dejen sus comentarios, yo los iré sacando poco a poco y espero que hayan disfrutado esta biografía de Sigmund Freud que traté de hacérselas entendibles, lógicas y que se les sirva como una base cultural para saber qué les pasa y por qué hay tantos momentos en la vida que no logramos asimilar. También en otra ocasión me tocaría hablar creo que Freud merece una segunda parte, en pocas palabras. Me parece que merece una segunda parte, pero por el momento es todo. Muchas gracias. Denme like, suscríbanse, compártanme y yo les estaré como siempre muy agradecida. Muchas, muchas gracias. Mi corazón es suyo y de veras que se los doy con todo el amor. Y recuerden que las vibraciones mueven al mundo, así es que demos amor. Muchísimas gracias y que la pasen muy, muy bien.